Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Viaje en Zapatillas. Y hoy nos vamos a distanciar un poquito de la clínica porque vamos a hablar de rarezas y curiosidades de la muerte. Así es, y hoy nos va a acompañar una invitada muy especial a contarnos un poquito de esas leyendas urbanas de cada región. Así que ya vamos a estar compartiendo en breve, pero primero nos presentamos. Y ahora continuamos con nuestro programa. Vamos a tener una invitada muy especial que relata de una manera hipnótica, pero antes vamos a conocerla un poquito. Se casaron el 28 de agosto de 1930 y ni siquiera llegaron a celebrar su primer aniversario. 2 días antes, la muerte los separó. Pero esa unión tan fugaz quedaría inmortalizada para siempre, no en uno, sino en 2 monumentos. Lo que por mucho tiempo se contó como una historia de amor, hoy se parece más a una de terror y misterio. El 18 de agosto de 1931, Miriam Stefford inicia su travesía aérea junto al piloto alemán Ludwig Fuchs. Chingolo se llama su pequeño avión que despega desde Buenos Aires con el objetivo de recorrer 14 provincias. Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy. Un pequeño accidente hace que deban cambiar el avión. Consiguen uno similar y continúan el viaje. Camino a San Juan, encuentran el final. Un bel morir, tutta la vida honora, verso de Petrarca que podía leerse en este monolito que hizo construir su esposo Raúl Barón Visa aquí, en Maralles, donde el avión se estrelló. Un buen morir honra toda una vida. Pero ¿cómo murió Miriam Stefford? ¿Realmente fue un accidente? Después de muchos años comenzaron a circular otras hipótesis. Se decía que el segundo Chingolo fue intervenido para que sufriera el desperfecto que causó el accidente fatal. O lo que es peor, que el accidente fue simulado, que ellos en realidad tenían planeado aterrizar aquí, que alguien los estaba esperando. Los asesinó, luego montó la escena para que pareciera un accidente. En el 4º aniversario de su muerte, Raúl Barón Visa decide alzar el gran monumento de más de 80 metros ubicado en Córdoba, que se convirtió en su mausoleo. ¿Habrá sido un homenaje o una forma de limpiar su conciencia? ¿Con quién estamos hoy? Hola, Agos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por No, muchas invitarme. gracias a vos por aceptar la entrevista. Vos sabés que te estuve viendo hace unos días en una entrevista que hiciste en Córdoba, donde aparte de que comentabas un poco esto de medium por accidente, dijiste que te sentías como una medium con esto de no dejar olvidar las historias. ¿Cómo llegaste de ser licenciada en letras y actriz a los relatos que haces que la verdad son hipnóticos? Obviamente cuando yo comencé a estudiar todavía no existían las redes sociales, pero ya contaba cuentos, porque estaba muy relacionado, ¿no?, con lo que estaba estudiando y también con la performance, ¿no?, con subirse a un escenario y contar y decir de una manera para que el público presente pueda crear una imagen en su mente para poder llenar esas palabras de algo más. Y una vez que aparecieron las redes sociales, encontré ahí una plataforma para amplificar esa labor artística, podríamos decir, y llegar a más gente, ¿no?, que eso es lo que posibilita las redes sociales. Y además también fue una forma mía de conocer lugares que de otra forma quizás, no sé, me hubiese muerto sin haberlos conocido, ¿no? Como
una aventura, Sí. compartirlo con los demás es lo que me hizo conocer a mí muchas Ujú. historias. Es genial. ¿Y las historias te van llegando, te las cuentan? Porque, a ver, uno generalmente, historias como el Gauchito Gil lo tiene medio en el radar, de que sabe, más allá de, lo tiene en el folclore, que lo sabe, de una forma u otra va cambiando, pero está ahí. Pero hay otras que si no sos de la zona, incluso siéndolo, por ahí pasan desapercibidas. ¿Las vas encontrando en el camino, las investigás o te llegan? En este momento también te llegarán, supongo. Sí, de las dos maneras. Obviamente, como vos decís, hay historias que son súper Ujú. conocidas, son leyendas populares que son reconocidas más allá de su territorio, Sí. sobre todo las de las grandes ciudades, ¿no? Los mitos urbanos de Buenos Aires o de Córdoba capital, tienen más difusión porque, porque han sido escritas, ¿no? Es como, Ujú. volvemos a la cuestión de la tradición oral de nuestros ancestros, que permitió que esas historias sean conocidas, que alguien las escribiera. Yo lo que intento rescatar es volver a la oralidad y las historias que son de pueblos o de lugares más alejados, ¿no? De los centros urbanos grandes, se van perdiendo, ¿no? En la Sí, masividad, porque quedan relegadas a la gente del pueblo, del lugar, son como tesoros, que sí, tal solamente cual. llegas a ellos si alguien te los cuenta, como a la vieja usanza, ¿no? Sí, sí, Juntarse a como nuestros charlar abuelos. claro. Sí. Y bueno, lo que pasa es que mucha gente en las redes sociales me escribe contándome historias, che, en mi pueblo hay tal historia, se dice tal cosa, o hay Ujú. tal edificio, tal lugar. Así se va haciendo una red de historias. Tenés una forma muy hipnótica de contarla. Yo la primera vez que te vi, enseguida busqué tu Instagram, tu TikTok para seguir mirando porque la verdad era espectacular la forma en que la contás, que la relatás. ¿Hay alguna de esas historias que, por ejemplo, ibas pensando que era de cierta forma y terminó completamente diferente y te sorprendió y dijiste, wow? Bueno, sí, hay algunas leyendas muy conocidas. Ahora pensando en una de cementerio, Ujú. que es la de la Dama de Blanco, que a la vez es una de las leyendas que yo tomé para incluir en mi unipersonal Medium por accidente, Ujú. donde cuento leyendas. Esa es una de las que elegí, de tantas que hay para contar. No me sorprendió tanto por cómo termina, sino lo que me sorprendió fue que es una historia que yo conozco desde que soy chica, que Sí, contaba una de las versiones, porque es una de las leyendas que tiene muchas versiones y que se replica en distintas localidades de diferentes sí, maneras. sí. Eso me interesa sobre todo porque está, digamos, está ahí. El alma de una leyenda es esa, que se escuchan versiones diferentes y que cada cultura, ¿no? Si vamos como a la mitología, está muy ligado a eso, cada cultura la resignifica y la adapta Sí. a su entorno. Entonces la Dama de Blanco es una de esas leyendas que todo el mundo de alguna manera conoce más o menos o de una manera o de otra. Y cuando fui al cementerio de la Recoleta, Ujú. conté esa historia y cuando investigaba sobre quién había sido la Dama de Blanco, apareció un nombre. Yo siempre creí que era una leyenda Sí. que, como tantas, como por ejemplo la de La Llorona, que tiene muchas versiones que incluso llegaron hasta acá a Argentina, por más que su germen está más ligado a México, que no, a lo mejor que no tenía acá un nombre propio para ponerle esa Dama de Blanco por la versión que yo había escuchado de chica. Y me encontré con que en Buenos Aires está la tumba, digamos, Ajá. sí, de Luz María García Belloso, que ella es conocida como la Sí. Dama de Blanco. Y bueno, obviamente que las versiones, digo de nuevo, son múltiples, pero la tumba en sí también te lleva a esa imaginación de que podría ser la Dama de Blanco, esta mujer que aparece por las noches vestida de blanco y luego o bien desaparece en la entrada del cementerio, esa es una de las versiones, o desaparece, se encuentra con alguien y después de ese encuentro fugaz, la persona, el hombre, se da con que era una mujer que ya había muerto hacía mucho tiempo.
Sí, Y ahí en el cementerio de la Recoleta está la tumba de Luz María García Belloso, que tiene como una escultura, sí, sí, tiene una está. hornacina, no sé si la ubican, tiene una hornacina y Sí. está ella acostada, que parece la Bella Durmiente, esa escultura por la pose, por el gesto en el rostro, realmente es hermosa. Y, y bueno, resulta ser que ella es una de las versiones de la Dama de Blanco. Mira, no sabía que tenía nombre. Sabía la historia de ella y del cementerio de la Recoleta, lo sabía. Y de hecho se conoce la historia de la Dama de Blanco. En cada pueblo es diferente. Eh, Claro, sí, todas, que se aparece en sí, un boliche, en la sí, ruta, por eso digo, es de esas historias que escuchamos sí o sí desde chica, yo la sí, conocía sí, como que se junta con el hombre, toman un café, le da su saco, ese es como el sí. elemento que se lleva a ella y que después aparece en la tumba, eh, y que el hombre iba al día siguiente a la casa y los padres le decían, no, pero Luz María, no me acuerdo qué nombre le poníamos en esa época a la Dama de Blanco, murió hace 40 años, no sé. Eh, y bueno, y hay otra versión que dice que en realidad la Dama de Blanco no es ella, sino la madre. Ah, mira, Y creo que esto es muy interesante, sí. sobre todo por la relación con la muerte de un familiar, ¿no? ¿Dónde se ubica la muerte en las Ujú. leyendas? Para mí es de un símbolo muy grande, porque en este caso es que la madre, al no aceptar la muerte de su hija, va a dormir a su tumba, digamos, ahí a la hornacina donde está Sí. esa escultura, va a pasar todas las noches para no separarse de ella, porque no puede resignarse a la pérdida. Sí, Entonces, creo que la escultura otra la hace vez, hacer la madre también, ¿no? ¿cómo? La escultura me parece que la hace hacer la madre justamente porque no podía resignarse a la pérdida. Sí. Claro, sí, sí, y también dicen que está hecho, el rostro está esculpido en base a una máscara Ajá. tomada del rostro de Luz María una vez que muere. Wow. ¿Y alguna vez empezaste a investigar y no la pudiste contar a la historia? Porque era imposible ponerlo en palabras. O porque te sorprendió mucho, o porque te pareció, no sé, muy, muy extraña, media morbosa tal vez. Ay, ahora no recuerdo, pero siempre que yo abordo una Ujú, historia, intento sacarle el morbo. ujú. Sí, si está relacionado con la muerte sobre todo. Intento sacarle el morbo, por más que sea una tragedia, por más que sea doloroso, porque creo que es parte de la vida, la muerte, y cada cosa puede ser contada de Sí. distintas maneras. Una misma historia puede ser narrada desde distintos ángulos y uno ahí prioriza qué quiere resaltar de una historia. Sí. Entonces, en mi estilo yo cuido mucho eso, invito a la persona que esté Ujú. escuchando a que se anime a entrar en ese terreno también de las leyendas que hablan sobre la muerte o sobre la vida después de la muerte, porque muchas tienen que ver con este miedo de encontrarnos con la muerte en Sí. vida, ¿no? De los espíritus, Sí, las sí. apariciones. O las Eh, venganzas, esas que escritas en tumbas. Sí, claro, las maldiciones, sí. ¿no? Es decir, también como dejar a un lado el tabú de que si piso un cementerio me voy a llevar a algún alma en pena, porque quizás, bueno, esas almas en pena Sí. necesitan que alguien cuente sus historias también. Y como para ir cerrando, ¿tenés alguna historia muy cortita como para relatarnos que podamos, si podés, si no, No, claro, sí, sí. Era un viernes por la noche y este hombre había ido a tomar un café. Era una noche tranquila, como siempre. Solo un poco de viento levantaba en el horizonte, pero él salió a caminar despacio, como lo hacía cada viernes, y vio que había, frente al cementerio de las Recoletas, una mujer vestida de forma llamativa, porque su vestimenta parecía venir de otra época. Tenía un vestido blanco que llegaba hasta los pies,
con encajes en los puños, con una fila de botones que subía por toda la espalda y le llegaba hasta la nuca. Parecía de una familia de esas de tradición. Estaba de espaldas, pero pudo ver como un movimiento, como si ella llorara. Se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda. Cuando ella giró el rostro, le vio los ojos rojos, pero ninguna lágrima. Los hombros encogidos, él le ofreció su saco. Ella accedió. Hablaba poco, pero el silencio era hermoso porque había algo etéreo en ella. La invitó a tomar un café, le preguntó su nombre y cuando menos lo esperaba, ella lo besó. El hombre no entendía qué sucedía, pero no dijo nada. Y en esa cavilación de pensamientos fue interrumpido por un golpe seco a la mesa. La muchacha, gritando que ya era tarde, que tenía que irse, salió corriendo, él fue detrás de ella y ella desapareció en el portón del cementerio de la Recoleta. El cuidador abrió la puerta ante los gritos desesperados de él, de que le dejaran entrar, que era urgente, que tenía que pasar, que algo había ocurrido, que había una mujer que estaba allí adentro, en la noche, oscura y sola. Pero el cuidador le dijo que no había nadie. Él no lo escuchó, siguió caminando, caminó entre tumbas, buscando, pero no sabía muy bien por dónde buscar. El cementerio se convirtió en un laberinto de piedra. El viento había cesado y no parecía bueno. Y a lo lejos pudo ver ese saco que él le había puesto sobre sus hombros, tirado sobre una tumba que tenía una escultura de mármol blanco. Cuando se acercó para agarrarlo, pudo ver en el rostro de esa escultura la mirada de aquella mujer que lo había besado. No, que es impresionante, creo que te pone la piel de gallina. Nos quedó hablar un montón, sobre todo tengo muchísima curiosidad sobre Medium por accidente. ¿Cómo? Bueno, esto fue un poquito, es la versión que yo adapté para el espectáculo, no es tal cual lo cuento en el teatro, pero sí es una pizca de Medium. Obviamente te vamos a ir a ver si andás por acá o si andamos nosotros por Córdoba. Así que muchísimas gracias. La verdad, lo dije y lo repito, es hipnótico como lo contás. Te pone la piel de gallina y te da ganas de seguir escuchándote. Así que muchísimas gracias por este ratito y este placer de haberte conocido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ahora nos vamos a un corte y después seguimos con más Viaje en Zapatillas. Como cada semana, la gente de Blatter y Asociados nos acompaña con un micro, así que vamos a escuchar de qué se trata esta vez. Hola a todos y bueno, muchas gracias chicas por el pase y por este espacio. Bueno, nuevamente nos volvemos a encontrar y vamos a hablar un poquito más de una experiencia un poco más cercana que nos pasó en el estudio y vamos a salir un poco de por ahí de los datos duros que venimos hablando. La semana pasada se nos acercó un cliente
a quien nos vino a consultar, ya que un amigo había perdido un familiar hace poco y bueno, no sabía bien en qué se encontraba. Y siempre es importante, y por eso valoramos y siempre recalcamos en cada encuentro que tenemos, de que ustedes se acerquen a asesorarse y saber cómo funciona y qué es lo que va a suceder, ya que puede ser que nos toque de cerca o tal vez nos toque de lejos pasar este proceso, y le explicamos todos los métodos y las soluciones que da la ley para poder dejar ordenado el patrimonio, o en su efecto saber qué se puede hacer antes de que por ahí algo suceda, o por lo menos saber en dónde estamos parados. Por eso la ley nos permite a nosotros, mientras estemos en vida, tener determinados institutos. Uno es el testamento, en donde podemos hacer un testamento. Nosotros les vamos a explicar cómo hacer un testamento. Hay 2 formas de hacerlo. O también hacer cesiones o donaciones en vida, de qué parte del patrimonio vamos a poder disponer. Y si no es patrimonio, pueden ser dejar legados o dejar instrucciones a las cosas que puedan suceder luego cuando no estemos más. Siempre es importante que tengan un consejo legal y también amistoso de hablar de estos temas. Hay que perderles el miedo. No por hacer un testamento uno ya se encuentra en otra cosa, sino simplemente es para poder dejar armado un poco lo que va a suceder a posterior, o por lo menos saber realmente en la situación de nuestro patrimonio. Por eso siempre los invitamos a que se acerquen y a que se asesoren de cómo son las soluciones y las herramientas que otorga la ley para poder resolver estos temas. Así que ya saben, si tienen alguna duda o una consulta, pueden hacerlos a través de las redes del programa Viaje en Zapatillas, o tal vez en las redes de nuestro estudio, Blatter y Asociados, a través de Instagram. Gracias. Ahora este programa me permite hacer una pregunta un poco, quizás no tan convencional, pero convencional al fin. ¿Alguna vez, Gise, tuviste miedo que te entierren viva? Sí, siempre. Sí. Es el miedo más grande que creo que tiene la humanidad, despertarse dentro de un ataúd. Es algo delicado que de alguna manera en este momento de la historia ya no sucede, pero que sí en el siglo XIX pasaba. Así que primero te vamos a invitar a ver un video muy corto y volvemos. En el siglo XIX, debido al temor a ser enterrados vivos, surgió la práctica de colocar campanas en los ataúdes. Este invento, conocido como campanas de entierro, consistía en un sistema de cuerda conectado a una campana colocada en la superficie, la cual podía ser activada por la persona dentro del ataúd si se despertaba. La idea era que, si alguien despertaba después de haber sido enterrado, podía tocar la campana para alertar a los vivos y evitar un entierro prematuro. Una de las historias más conocidas sobre esta práctica es la de Anne Green, una mujer que, en 1650, fue declarada muerta y enterrada. Sin embargo, después de ser enterrada, fue rescatada cuando los cuidadores de la tumba escucharon los sonidos de su campana. A pesar de que muchos consideran este relato como una leyenda, reflejaba el gran miedo de la época al entierro prematuro y la falta de métodos médicos fiables para certificar la muerte. Impresionante. Cuando uno los escucha, automáticamente se remonta al siglo XIX, ¿no? Donde acá le damos espacio un poquito a hablar de la catalepsia, que en ese momento era algo sumamente común, era algo donde pasaba de una manera casi cotidiana, digamos, y esta catalepsia o un trastorno neurológico, ¿no? Donde el cuerpo quedaba absolutamente rígido, donde incluso la piel se tornaba blanca, donde los latidos y la respiración eran absolutamente casi imperceptibles, hacía que estas cosas sucedan, y por eso fueron apareciendo estas opciones. Si hay algo que rescatar, me encantaría que seguramente aquellos que son lectores ya lo conocen o lo tienen claro, y si no lo compartimos, y tiene que ver con la historia de Edgar Allan Poe, que él sufría de catalepsia. Es más, ha escrito un libro que más que un libro, en realidad es casi un tratado, porque relata de alguna manera, tras una seria investigación, más de 100 casos, cómo se sentiría una persona estando viva y siendo enterrada porque fue dada por muerta. Él, yo creo que fue, no sé, Gis, si acá si me acompañás, un adelantado en la época en lo que es
lo que es la redacción de voluntades anticipadas, de alguna manera, porque él tenía escrito y había dejado un papel en su mesita de luz donde pedía que se espere para su entierro, dejó absolutamente todo lo que él quería, que hoy ya lo estamos viendo incluso como un tema más que vamos a tratar en los programas, así es, pero que tiene que ver con absolutamente eso, cómo lo tomaban en esa época, qué se hizo en ese momento. Él también dejó redactado y dejó armado su cajón con su campanita. Había lugares donde en vez de campanitas uno encontraba banderitas. Pero bueno, tenía que coincidir que cuando uno tocaba la campanita o movía la bandera, tenía que haber alguien que te vea. Pero bueno, esto es lo simpático, de alguna manera, que tienen todas estas historias, quitándole un poquito lo dramático que fue real, que existió, que tuvo que ver con parte de la historia, uno de los mayores miedos quizás, o algo de lo que destacó el siglo XIX. Y hoy por hoy vemos a este gran autor de muchísimas otras obras, cómo lo ha encarado. Yo digo, si alguien lo quiere escuchar con audiolibro o lo quiere leer, literal, te eriza la piel porque tiene una redacción donde uno lo lee y puede percibir que está enterrado vivo. Una redacción maravillosa. Pero bueno, ya nos estamos yendo, se hace tarde. Así es, nos estamos yendo. Y para esta semana las recomendaciones para leer, si quieren leer algo así para el fin de semana, Hasta las cenizas, de Caitlin Doughty, quien es una celebridad en la industria funeraria, y nos cuenta toda su experiencia. Y nos vamos con películas que ya las vi 2 veces, así que no son películas, después me retan, series. Son series que tienen algunas más, otras menos capítulos. Estamos hablando de 6 pies bajo tierra. Básicamente lo que hace es contar la historia de una familia que se dedica a lo que es la industria funeraria. Y Muertos S.L. ya es un poco más comedia, tiene un tinte más simpático para un fin de semana, para ver incluso todos los episodios, porque son de 30 minutos, pero cuentan las internas de los empleados, con las historias de los empleados de una funeraria, las internas que se van sucediendo, y cómo acá sí chapó a la forma y al guión, cómo fue redactado, con cuánto criterio, con cuánto cuidado, y de la manera en que se toca con humor temas que son tan delicados como estos. Exactamente. Ahora sí, nos vamos, pero antes tenemos redes sociales, queremos compartirte de qué manera podés seguirnos y contactarte con nosotros. Nuestras redes sociales van a aparecer en la pantalla, tanto Instagram como YouTube. No se olviden de seguirnos, ahí están todas las novedades. Nos actualizamos todos los días, así que se van a ir enterando de a poquito de lo que vamos haciendo. No nos queda otra que atarnos los cordones para seguir con este viaje, cada uno en su propio camino. Inside me, so I look up to the stars.